tema que Dios quiere que compartamos el próximo martes 31 de diciembre y poder así hacer la proclama profética 2014. Pero hoy quiero introducirme porque quiero compartirles bastante información que nos va a ayudar a comprender, a entender hacia dónde vamos. Por lo cual yo quiero pedirle su mayor atención. Realmente no intento predicar, sino que quiero platicar con usted, quiero enseñar algunas cosas que nos van a ayudar, hermano, nos van a ayudar a reflexionar y a entender realmente hacia dónde vamos en el mover profético que Dios ha predestinado para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso, día que glorificamos tu nombre, reconocemos que es a ti al que honramos y glorificamos por tanta misericordia y bondad. Yo te pido por cada hermano y hermana que está presente en esta casa, bendícelos, Padre, ayúdalos en sus necesidades, en sus batallas, Señor, en sus pruebas, en sus debilidades, auxílialos por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo esté con ellos en todo momento. Y bendecimos este momento de tu palabra y te recordamos las peticiones que tu pueblo presenta, especialmente esta de nuestra hermana Mari Durán, Señor, que suplica de tu protección divina para su familia. Y oramos por aquellos que están necesitados de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que nosotros no podemos dejar de pensar que cada vez que entramos a un nuevo tiempo, pues ya sea cíclicamente hablando, un tiempo, el ciclo de tiempo, el nuevo ciclo de tiempo al que vamos a entrar, no podemos, hermano, dejar de decir qué tan cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible dejarlo de hacer, porque la Escritura dice que cuando nosotros tenemos esa esperanza, nos purificamos. Realmente el Hijo de Dios que tiene la esperanza en que el Señor vuelve pronto, que cree con todo su corazón que el Señor vuelve pronto, se purifica, ¿me entiende? Para poder ser hallado digno de poder escapar, o para estar en el estado de poder escapar. De tal manera que nosotros somos conscientes de esa realidad por las muchas razones que hay, porque proféticamente, bíblicamente, porque el rumbo que lleva el mundo, los cambios que se están dando en el mundo no dejan ver sino otra cosa, que la historia humana está llegando al cumplimiento de algo que Dios estableció desde el principio. De tal manera que es importante que nosotros sepamos que cada vez que hay como ese cambio de tiempo, debemos de saber, hermano, de que cada tiempo anuncia varias cosas. Y dentro de esas cosas, pues no podemos hacernos, hermano, ignorantes a que Dios nos permite que experimentemos cada cambio de tiempo como a un fluir de un mover divino que Dios tiene a favor de nosotros. Por esa razón, usted sabe que a nivel de Benecer, por muchos años, pues nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, ha venido proclamando en cada año, y hemos visto el cumplimiento de esas proclamas en muchas personas, en muchos lugares, porque son proclamas que Dios pone en el corazón de su siervo y creemos nosotros y hemos visto ese fluir, de tal manera que a nosotros se nos deja como un espacio, hermano, en el cual necesitamos hacer cambios en nuestra vida, cuando somos conscientes de la necesidad de poder entrar en ese fluir. Por eso yo hablaba el día viernes acerca del poder que hay cuando uno reconoce, cuando hay reconocimiento. Y yo le voy a explicar los conceptos más adelante, porque el reconocimiento implica reconocer, hermano, personas en tu vida, reconocer
el tiempo, reconocer lugares, reconocer circunstancias. ¿Cuánto más no reconocer lo que Dios establece, que nos anuncia lo que Él quiere hacer en nuestra vida? Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, tenemos la oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. Cambios que vengan a contribuir, hermano, para que aquello que Dios quiere hacer no se vea estorbado por nuestra propia ignorancia, porque nosotros mismos bloqueemos lo que Dios quiere hacer, particularmente hablando. Ahora, todo esto lo puedo yo comprobar con bases bíblicas. Como los antiguos hombres de Dios, el pueblo de Dios, los hombres de fe, profetas, hermano, hombres que empezaron a mostrar aquellas experiencias que tenían con Dios de fe, empezaron ellos a tener un estilo de vida donde demostraba, hermano, cómo ellos eran capaces de reconocer el tiempo en el que estaban viviendo. Y eran capaces de poder como adaptarse a los cambios que eran requeridos, que eran necesarios para que ese fluir les favoreciera. Yo veo, por ejemplo, en la Biblia pasajes donde Jesús, en su estilo de enseñanza, su forma de enseñar tan maravillosa, habló acerca de prestar atención a las señales. Por eso el tema lo he titulado Descodificando las señales celestiales, porque ese fue uno de los estilos con los que el Señor vino a predicar el evangelio del reino, a predicar la doctrina del Padre, a predicar la voluntad del Padre. Por ejemplo, entre los escritores de la Biblia que oyeron a Jesús enseñar se encuentra Lucas, y Lucas habla de una manera bien interesante en el capítulo 21. Dice Lucas capítulo 21 verso 25, y es aquí donde comienzo a poner bases y quiero que me preste atención por lo que vamos a estar exponiéndole. Dice: y habrá señales, en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre toda la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Note qué interesante que el Señor menciona muchas señales, y de esto se viene hablando siempre. Yo sé que la gente argumenta: pero terremotos siempre han existido, que rumores de guerra siempre han existido. Ahora se suman de que ahora la gente es consciente de lo que es un tsunami y de los estragos que causa cuando se han dado tsunamis en el pasado, etcétera. Sin embargo, me llama la atención un tipo de señal que es subrayado, y habla de la señal del sol y la luna. Y usted sabe que en la escritura aparecen varias veces la palabra señal y tienen sus propios significados. Sin embargo, desde este punto de vista profético, la palabra señal es como un signo externo que tiene un significado espiritual, que anuncia algo que acontecerá de manera literal. Ese es el significado de la palabra señal en Lucas. Ahora, lo impresionante es que sigue diciendo la Biblia que a causa de esas señales, dice que los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas, dice, que vendrán sobre el mundo. E incluso dice Lucas en el renglón seguido: porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Oiga qué interesante. Luego seguimos leyendo y dice: yo quiero que usted note que estoy poniendo esas señales porque de esto es lo que vamos a hablar hoy. Dice el versículo 25 nuevamente: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre toda la tierra habrá señales en el sol y en la luna. Verso 27 dice: y entonces, interesante, que después de esas señales del sol y la luna, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y con gran gloria. Y sigue diciendo el versículo 28: cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿cuáles? El cumplimiento de las señales, que son, hermano, la que nos anuncia la venida del Señor. Y si somos conscientes de las señales
Y de ese pronto retorno que dice el versículo 27, que ya leímos, dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Me llama la atención esto, porque yo estaba prestando atención a lo que ministraba Armando mientras cantaba, lo que la palabra profética a través de los vasos que utilizó también nos hizo conocer, sin que ellos supieran de qué iba a predicar ni qué versos iba a utilizar. Me llamó la atención eso, de que se habló de gente desalentada, de gente que está desfalleciendo, y Dios les decía a través de los vasos que se animaran, que Dios tiene planes con ellos, que Dios va a auxiliar. Y note usted que esa es la condición que en este pasaje 28 se habla. Dice, levantad la cabeza, que quiere decir que ese cristiano estaba así. Era un cristiano por muchas razones, porque se materializó, porque su mentalidad, su mirada, su enfoque era terrenal, qué sé yo, o porque estaba, hermano, desalentado. Una persona desalentada tiene esa figura de caminar cabizbajo, hermano, sin esperanza. Entonces a ese dice la Biblia que levante su cabeza, que mire hacia arriba, porque nuestra redención se acerca. Bendito sea Dios. Entonces este tipo de enseñanza es para que nosotros levantemos nuestra mirada y que nos fortalezcamos, alimentemos nuestra fe, que ciertamente el Señor viene, hermano. El Señor viene. Esto no es una fábula, esto no es una historia humana. Esto está en las Escrituras y se viene anunciando desde los principios de la creación de manera profética, aún en los cielos. El Mazarot de Dios, que son constelaciones que Dios ha dejado en los cielos, anuncian todo ese plan. Ahora, note usted qué es lo que hay que hacer, pues, y a esto me refiero, que algo tenemos que hacer cuando nosotros estamos comprendiendo, estamos reconociendo el tiempo que la venida del Señor se acerca. Hay muchas cosas que yo pudiera mencionarle, de cosas que uno oye por las noticias, que se da cuenta, que no cabe duda, hermano, que se está acumulando muchas cosas que dejan ver de que Dios ciertamente va a tratar con la humanidad y que no hace falta que se la repita porque usted las oye todos los días. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer según la Escritura, según ese pasaje que acabamos de leer? Primero, hay que hacer lo siguiente: entender qué cosas van a suceder. Eso es lo primero, preguntarme qué cosas van a suceder, y la respuesta es simple: se van a dar señales que tenemos que reconocer. Señales que tenemos que reconocer. Segundo, ¿qué hay que hacer cuando entendamos de esas señales? Una acción: levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque se acerca nuestra redención. Note usted esto. Esto es lo que dice Lucas, que van a suceder cosas que son señales que hay que reconocerlas. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Levantar nuestra cabeza. Es un accionar al estar consciente de que van a ver que se están dando señales. La razón, porque nuestra redención se acerca. De tal manera entonces de que para el 2014 nosotros vamos a tener que aprender a vivir o a pedirle a Dios que nos dé un discernimiento para poder tener la capacidad del reconocimiento del tiempo en el que hemos entrado. Y le decía entonces que qué es el reconocimiento que necesitamos. Y uno de los conceptos que estoy manejando yo desde el día de viernes, el reconocimiento es la capacidad de reconocer la terminación de una cosa y el comienzo de otra cosa. Que tú puedas decir, bueno, ya se acabó hasta aquí esta situación y sé que viene un tiempo donde Dios me dará otra oportunidad. Ese es un reconocimiento. Saber de que las cosas tienen, hermano, un cumplimiento. Las pruebas tienen un tiempo de cumplimiento, la tribulación tiene un tiempo de cumplimiento. Y todas las cosas tienen un cumplimiento.
Y lo siguiente que viene es el comienzo de otra. Ahora, ¿cómo voy a vivir en el nuevo comienzo? En el nuevo tiempo que viene. Esa es la situación que nosotros debemos de ser conscientes, hermanos. A mí me llama la atención de que la Biblia, lo citó el hermano Manuel, deja ver de que había una tribu que le decían la tribu de Isaacar, uno de los hijos de Jacob. La escritura dice en Crónicas que de estos hijos, da un número, 200 de ellos, dice que eran expertos en discernir los tiempos. Oiga, qué interesante, reconocían los tiempos. Pero no solamente los reconocían, sino que la Biblia dice que eran con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. O sea que tener esa capacidad de reconocer y decir, esto es lo que viene, nos hace también hacer cambios en nuestra vida. Y decir, esto voy a hacer porque ya sé lo que viene. Ese es conocimiento de lo que hay que hacer. Porque no se puede ir con la misma forma de vida que hemos tenido si nos están anunciando algo nuevo que viene. Y entonces, este entendimiento es lo que necesitamos que Dios nos dé. Y es más, hoy se habló y se dijo que si tenemos fe, que le pidamos al Señor algo que nos hace falta. Entre las cosas, dones, habilidades, cosas espirituales, ¿por qué no pedirle al Señor ese entendimiento para saber qué hacer por causa, hermano, del tiempo al que hemos entrado? Ahora, si nosotros no reconocemos, vamos a tener consecuencias. Y entonces el reconocimiento se explica también lo que le sucede al que no reconoce. Si el poder del reconocimiento es darte cuenta el final de una cosa y el comienzo de otra, las consecuencias de no reconocer el tiempo, de no reconocer personas, de no reconocer lugares y situaciones, también nos hace vivir consecuencias, como por ejemplo, oiga esto, las cosas que no reconocemos nos impiden tener verdaderas celebraciones. Lo explico. Si usted siente en su corazón, ya discernió que este año va a ser mejor para usted, usted va a estar triste. ¿Verdad que no? Si a usted le dice, hermano, el 2014 te va a ir re que bien, ¿qué va a hacer usted? Ay, no me diga eso, hermano. ¿Verdad que no? Usted se va a alegrar. Hermano, le cuento, el 2014 le va a ir mejor. Vaya, es verdad que uno se alegra. Es obvio, las cosas que no reconocemos nos impiden tener verdaderas celebraciones. El que no celebra es porque no está reconociendo que Dios puede hacer mejores cosas a favor de su vida. Y usted se lo puede predicar a gente y decirle, mira, Dios va a hacer algo bueno en tu vida. La cara de pepino enchilado no le cambia. ¿Me entiende? Porque no reconoce. No tiene el poder de reconocimiento. No puede reconocer nada. Ni en su propia vida. No reconoce quién puede bendecirlo. No reconoce un lugar de bendición. No reconoce nada. Es un problema. Entonces no tiene celebración. Segundo, la falta de celebraciones se convertirá en las pérdidas de las recompensas. Explico. Si yo reconozco las señales que dice la Biblia van a pasar en los cielos, entonces yo me preparo, me gozo porque entiendo que Dios tiene un plan para mi vida diferente al que tiene con la humanidad. Me preparo, hago lo que me toca hacer como creyente en Cristo Jesús. Entonces sé que Dios me va a recompensar, sé que Dios me va a galardonar. Y uno de los galardones para el más que vencedor es ser arrebatados antes de que vengan la gran tribulación. Esa es una recompensa. Entonces yo tengo que celebrar cuando se van cumpliendo, hermano, los puntos proféticos de Dios, porque digo, mi amado viene, mi amado viene, mi amado viene. Yo no me voy a enojar porque me digan que viene Cristo, hermano. ¿Por qué me voy a enojar?
Al contrario, si me voy a angustiar por un momento es porque mi alma necesita algún cambio, porque yo no he dado la medida, pero de lo contrario, si yo estoy buscando al Señor, me estoy humillando, estoy negándome al pecado, a la tentación, etcétera, me tengo que alegrar porque sé que cuando Él venga viene un galardón para conmigo, para con los míos. Entonces eso es lo que dice la Biblia, que la falta... Por ejemplo, el concepto que estoy basado en estas escrituras, que la falta de las celebraciones se convertirá en las pérdidas de las recompensas. Y por último, la falta de una recompensa es el final de una vida. Si no hay recompensa, ¿cuál será el final de esa persona? Y pusimos varios ejemplos. Yo le recomiendo que consiga usted el material del viernes. Como todos los hombres que reconocieron, Dios los recompensó, todos. Pero volviendo al tema, me llama la atención lo que el Señor dijo y que Lucas escribe: habrán señales en el cielo, el sol y la luna específicamente. Y veo yo que en las escrituras hay varios hombres que señalaron lo mismo, hermano. Yo puedo ver, por ejemplo, así rápidamente, ya le voy a poner la lista. Moisés habló del sol y la luna. José habló del sol y la luna. Joel habló del sol y la luna. Jesús habló del sol y la luna. Y cada uno le dio explicación por qué mencionaron el sol y la luna. Rápidamente, por ejemplo, voy a darle la lista. Moisés escribió, ahí está en la Biblia, ya lo vamos a leer, del sol y la luna como señal. Habló del sol y la luna. La razón del sol y la luna dijo que era para señales. La Biblia dice que José soñó con el sol y la luna. Mira estos hombres. Joel profetizó del sol y la luna como una señal de tribulación. Isaías lo profetizó como una señal de juicio. Jesús lo habló como una señal de su retorno. Pedro profetizó como una señal de la cercanía del retorno de Cristo. Lucas lo escribe, lo que oye de Cristo, y lo deja escrito y dice que es una señal de la venida de Jesús. Juan en el Apocalipsis también habla del sol y la luna como una señal de tribulación. Y por último, Salomón en el libro de Cantares habló de la iglesia saliendo del desierto. Como quien dice, saliendo de alguna etapa que puede ser prueba, tribulación, debilidad, etcétera, la etapa difícil del creyente de la iglesia. Habló de que iba a salir la iglesia asociada con el sol y la luna. Entonces hay varios pasajes que nos dejan ver por qué hay que prestarle atención a esa señal que Lucas dice. Ahora, mire lo que dice el profeta Joel, de lo que Lucas leímos como base para iniciar este pasaje. Quiero que lleve en mente Lucas, que hemos puesto como base. Joel dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Oiga lo que dice. Dice el verso 32: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oiga esto, que va a haber gente que se va a salvar si nosotros entendemos el significado de la señal del sol y la luna y les explicamos a las personas qué significa eso proféticamente hablando. Mucha gente va a dar su vida a Cristo y va a ser salva. Pero si nosotros no sabemos cómo descodificar esas señales, no solamente no nos vamos, hermano, a celebrar que ya viene el Señor, sino que gente que supuestamente fue, ¿cómo decirlo, hombre? Gente que Dios va a permitir que se acerque a usted, que usted lo conozca. Si usted no sabe, usted no le va a predicar acerca de la venida del Señor y esa gente no se va a salvar. No sé si me está captando lo que digo.
que necesitamos entender esto porque necesitamos predicarle a las personas para que sean salvas antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Por eso es que dice la Biblia, dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Joel habló de lo que Lucas también escribió, del sol y la luna. El apóstol Pedro hace referencia también de lo mismo que Joel dijo, y él dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande, glorioso del Señor. Sigue diciendo la escritura, hermano, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oh, aquí estamos leyendo a 3 personajes por lo menos que hablaron lo mismo. Lucas oyó del Señor Jesús que mencionó el sol y la luna como señal y lo escribe para nosotros. Lo deja plasmado. Pero Jesús estaba mencionando algo que Joel ya había dicho también del sol y la luna, y que Pedro repite más adelante en los días del inicio de la iglesia. La iglesia naciente de Jesucristo recibe el primer mensaje del sol y de la luna. Aquella iglesia que estaba naciendo, hermano, que está en el libro de los Hechos, miren las primeras enseñanzas, el sol y la luna. Porque es una señal muy fuerte que debemos nosotros comprender para saber en el tiempo que estamos hacia dónde vamos. Y Salomón, aquel sabio, el hombre más sabio de la tierra después de Cristo, escribe, ¿quién es esta que se asoma como el alba? La iglesia. Hermosa como la luna llena, dice, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados. Una iglesia que pasó por persecución, hermano, por bombardeo de información negativa, de qué es lo que está viviendo la iglesia el día de hoy. Gente que se está desanimando porque hay un bombardeo de religión, de confusión. Iglesia que está pasando por etapas, por crisis, por pruebas. ¿Cuánta gente no está siendo probada? Aquí hay gente que conocemos, mujeres llorando para que su familia se convierta, hombres gimiendo para que su familia se convierta, padres gimiendo para que sus hijos se conviertan. De tal manera que hay tribulación, crisis económica, enfermedades, hermano, desánimo, desaliento, qué sé yo. Entonces la iglesia está pasando por una etapa, pero dice que en medio de esa etapa le anuncian al sol y la luna. Y a la misma vez le dice imponente, con escuadrones abanderados. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia, usted, yo, esta iglesia, esta congregación de los últimos tiempos, sus últimas millas por donde va a caminar, va a ser protegida por huestes angelicales para que pueda alcanzar la meta final. Yo no sé si usted se goza, hermano. Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar en la medida que tú quieres llegar a tu meta. La Biblia dice entonces también que el primer personaje que habló del sol y la luna, para entender el significado final del sol y la luna, tenemos que entender la primera vez que se habla del sol y la luna, porque ahí se encuentra la ley de la primera mención. La ley de la primera mención es un principio de interpretación bíblica o teológica que enseña que para poder entender el final de una cosa hay que ir al propósito de una cosa, y que a partir de ahí todas las cosas que están asociadas con un principio, con algún tema o alguna situación, llevan la misma intención, no salirse de ahí. Entonces Moisés escribe acerca del sol y la luna. Dice la Biblia en Génesis 1:16. Oiga esto. Dios hizo las 2 grandes luces, según esta versión, lenguaje actual. El sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Interesante este pasaje.
Pero lo que yo quiero que usted entienda, y vamos a ver el pasaje en un momento, es que Moisés, cuando escribe que Dios creó el sol y la luna, no lo hace que la exclusividad del sol y la luna es solo para dar luz. No. Sino que Moisés escribe, que el sol y la luna, uno de los principales propósitos es para hacer una señal. Entonces no solo para alumbrar, no solo para dar luz a la tierra. Porque si fuera solo para dar luz a la tierra, ¿por qué la menciona Lucas? ¿Por qué la menciona Joel? ¿Por qué lo menciona Pedro? Lo principal es de lo que no nos hemos fijado es que el propósito profético por lo cual el sol y la luna fueron creados para señal, dice la escritura. Entonces, ¿dónde está eso? En el versículo 14. Ahí dice la escritura: dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Esta es Biblia Reina Valera 60, para separar el día de la noche. Oiga, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, punto y aparte, sirvan de señales. ¿Quiénes? Las lumbreras. ¿Cuáles? El sol y la luna. Sirvan de señales, 1, para las estaciones, 2, para días y años. Oh, el sol y la luna tienen el mensaje, hermano amado, de una señal antes de la venida del Señor. El sol y la luna encierran un mensaje que tiene que ver con estaciones. El sol y la luna nos hablan de un día y de años. Esto es interesantísimo, hermano. Entonces, para entender el papel profético del sol y la luna, nosotros debemos de ver desde el principio la razón de esa creación. Ahora, la Biblia dice en Isaías, quiero que usted lo guarde en su corazón, en el capítulo 46, verso 10, dice que Dios declara el fin desde el principio. Eso dice Isaías capítulo 46, 10, que Dios declaró el fin desde el principio. Oh, estamos en el fin. ¿Y cuándo lo declaró el fin? ¿Cómo va a ser el fin? Oh, lo dijo desde el principio. ¿Y qué dijo en el principio? La razón por qué creó el sol y la luna. ¿Y por qué dice Lucas? Habrán señales del sol y la luna. Lo menciona Joel, repito, lo menciona Pedro. Ya está declarado, hermano. Entonces, mire usted, y es aquí donde voy a comenzar. Llevo 26 minutos, Dios mío, que Dios me ayude. Por ejemplo, el sol y la luna como señal. La palabra señal que aparece en Génesis capítulo 1, verso 14, es una palabra que se escribe O-W-T-H. Ot, que viene de la raíz 225. ¿Qué quiere decir eso? Que esa palabra es utilizada para hablar de signo, para hablar de señal, para hablar de una bandera, una bandera, para hablar de una advertencia y para hablar de una marca. Mire todo lo que quiere decir la señal del sol. La señal sol y luna es un signo, es una bandera que va por delante y que va marcando, hermano, va trazando una senda que en este sentido es ver hacia dónde nos lleva esa señal, y que es una marca también. Entonces, esto es lo que dice Moisés. Isaías en el capítulo 13, verso 9, menciona otra vez el sol y la luna juntos y dice así: he aquí, el día del Señor
viene cruel, con furia y arde ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol y la luna no irradiará su luz. Entonces está hablando que van a haber cambios. Si el sol, dice Isaías, se va a oscurecer, entonces va a sufrir un eclipse solar. Y si la luna no va a irradiar su luz, entonces se va a convertir en una luna sangrienta. Y de esto hablaba Lucas, de esto hablaba Joel y de esto hablaba Pedro. Entonces mire la señal hacia dónde nos lleva. Vuelvo a la carga con esto. Génesis 1:14. Por favor, hermano, cápteme. Con todo mi corazón anhelo que usted capte esto, para que usted sepa para dónde vamos este 2014. Génesis dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones. La gente cuando lee esto, ¿alguien me puede decir qué entiende por estación? ¿Aló? Sí. Sí, la hermana, sí, ella lo dijo bien. Todo el tiempo pensamos en eso, en estaciones. ¿Y cuáles son esas estaciones? Pues todos las conocemos, hermano. Que viene a ser entonces verano, primavera, invierno y otoño. Nosotros pensamos que cuando Dios le revela a Moisés y Moisés escribe Génesis capítulo 1, que Moisés estaba diciendo que el sol y la luna es para que nosotros aprendamos a diferenciar las estaciones. Sin embargo, hay países que no tienen las 4 estaciones. ¿Cuántos son de Guatemala aquí? ¿Cuándo cae nieve en Guatemala? ¿Cuándo son de El Salvador aquí? ¿Cuándo ha caído nieve? El Salvador, Guatemala, México, ¿tiene 4 estaciones? Y entonces estaba hablando Dios solo para Estados Unidos, solo para Europa. No, porque la palabra que utiliza aquí no tiene que ver con cambios climatológicos, sino que es una palabra que en hebreo, estaciones, es moí. Y esa palabra significa el tiempo designado, el cumplimiento de la hora señalada, significa fiesta, significa señal concertada, significa cita de reunión. Y oiga esto, por el amor de Dios, significa cita divina. Ay, hermano, esa palabra moí es la que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de las fiestas, 7 fiestas judías. Y por eso se utiliza en los conceptos de fiesta. Pero lo que me llama la atención, que dice que el sol entonces, Dios lo dejó como señal de la palabra estación, que significa que el sol y la luna es la señal de una cita divina que se aproxima. ¿Dónde? Quienes se van a citar es el Cristo de la gloria con su iglesia, que es su futura esposa. Dale palmas al Señor de la gloria. Wow, hermano. Y si usted quiere, aparece en Levítico capítulo 23 por lo menos. Ahí la palabra dice: habla a los hijos de Israel y diles de las fiestas señaladas del Señor, de la cita divina. La palabra es moí. Y estas fiestas las conocemos: la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculo. En esta palabra fiesta es donde aparece la palabra moí.
cita divina. Pero entonces dice que el sol y la luna fueron creados por Dios para que señalaran las citas divinas. ¿Cuántos tuvieron citas amorosas? ¿Aló? Ay, no se haga. ¿No le puso una señal a su esposa? La que ahora es su esposa. Ay, te voy a esperar. Llegas cuando mi papá esté dormido. ¿Y cómo hago para saber si mi futuro suegro, le decía a usted, va a estar ya roncando? Por la ventana te voy a hacer colgar el calcetín de mi papá. Mire la gran señal que le dejó, hermano. Y aquel se dejó guiar por el olor del calcetín, ¿verdad? Y dijo, ahí está, ya se durmió mi suegro. Alguna señal se dieron. Pero Dios puso al sol y a la luna para que nos diera la señal de la próxima cita divina. Entonces, esta es la segunda. Veamos la tercera. Siempre de Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones, para días y para años. Esto es interesante. Nos habla de días y nos habla de años. La Biblia dice, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo. En ese momento el Hijo no lo sabía, porque no había ido a la cruz, no había sido glorificado. Ahora Él está a la diestra del Padre. ¿Usted cree que no va a saber el Hijo cuándo tiene que regresar? Él sabe, porque ya está glorificado. En el momento que Él estaba como Jesús, no sabía cuándo. Tenía que ir a la cruz, tenía que ir a la muerte, ser glorificado y ahora saber el programa. Los ángeles posiblemente no lo saben. Pero aquí dice que esto es para días y para años. Oh, el día y la hora nadie, pero días y años. Yo quiero decirle que yo nunca he dicho que el Señor viene en 8 años. Yo hice una cronología la vez pasada. Ya después me anduvieron ahí diciendo que yo decía que no se... ¿Va a creer usted, hermano? Y lo peor, que cuando uno habla de la proximidad del Señor es para alentar el corazón de la gente, que se purifique, que cambie su vida y que le espere. No, prefieren irse a lugares donde no creen en la venida del Señor. Entonces, ¿en qué creen? Aquí los animamos para que se purifiquen y busquen al Señor, porque viene y se van al lugar donde no creen que el Señor viene. Entonces, no sé qué van a creer, no sé qué es lo que esperan. Pero oiga esto, porque es importante la señal de los días y de los años, porque vuelvo al punto. Si yo digo el Señor viene a tal hora, como dijeron aquellas 10 vírgenes, yo puedo decir una hora en un lugar, pero ¿qué los que viven en otro continente y tienen otra hora? Entonces no se trata de que yo digo a tal hora, tal día viene, sino que se trata de entender qué días señala el sol y la luna. Días que señala el sol y la luna. Y los días que señala el sol y la luna, según ese pasaje, puede llevarnos en la historia a ver ciertos días que ya se cumplieron y que no van a volver a pasar. ¿Me voy a entender? Sino que se establecieron como una grada más de donde nosotros vamos ascendiendo a la presencia de Dios. Hay días que ya no los vamos a volver a vivir, ya se cumplieron. Tenemos que ver esos días que ya se cumplieron. No sé si me está captando lo que digo. Para hablar del sol y la luna, que es señal de días y años, no necesariamente cuántos días faltan
y cuántos años faltan, sino que veamos ciertos días y ciertos años que ya se cumplieron en la historia profética y que, hermano, ya son pocos días y años que están por cumplirse con señales proféticas. Por ejemplo, solo mire usted en Estados Unidos, 4 zonas con 4 horarios. ¿Cómo hacemos para entender? Nosotros estamos en el área conocida como del Pacífico, tenemos 1 hora. Si vamos más o menos como por Oregon, Arizona, es 1 hora más. Si seguimos avanzando al área de Texas, hermano, 2 horas más. Y si nos vamos, hermano, al otro lado de la costa, Miami, North Carolina, etcétera, 3 horas de diferencia. Entonces para mí pueden ser las 12. En la región amarilla son las 3 de la tarde. Entonces para ellos es otra hora. Y la iglesia, estamos en todo el mundo. Por eso yo no puedo decir a las 12 viene, porque ellos dicen, no, hermano, ¿y nosotros qué hacemos? Si ellos tienen las 3 de la tarde. ¿Sí me está captando? Entonces tenemos que ver que el sol y la luna señaló días y años desde el pasado, en el presente y el futuro. Entonces es todo ese panorama el que tenemos que ver, que nos anuncia, porque todo el mundo tiene diferente tiempo, diferentes días, según está regido. Y por lo menos, hay 3 culturas, si puedo utilizar ese término, o grupos que están influenciados por 3 tipos de calendarios. Por lo menos, por ejemplo, el mundo occidental tiene un calendario llamado gregoriano, que es romano. Si vemos el calendario de los musulmanes, es lunar. Nosotros, regidos por el calendario solar, que tiene 365 días, le pusieron más días para que se ajuste, supuestamente. El musulmán tiene menos días, pero el de él es lunar. Pero el calendario de Dios es lunar y solar. Ese es el calendario de Dios. Entonces, el sol y la luna son señales de días y de años, porque Dios se mueve en ese calendario. En el calendario, hermano, lunar. Entonces, si queremos saber cuánto tiempo falta para la venida del Señor, tenemos que ver el sol y la luna como calendario. ¿Aló? Y esto es lo terrible, que lamentablemente Dios sabe que el pueblo, mucho pueblo de Dios, no sabe reconocer el tiempo. Están viendo todo lo que está aconteciendo y creen que el Señor tarda, hermano, en su venida. Dios sabe que la gente no sabe reconocer el tiempo. Y por eso él mismo escribe en Jeremías capítulo 8, dice, el milano conoce por la variación de la atmósfera su tiempo. La tórtola y la golondrina y la cigüeña saben discernir constantemente la estación o tiempo de su transmigración. Pero mi pueblo no ha conocido el tiempo del juicio del Señor. Mejor las aves, dice. La cigüeña, la golondrina, la tórtola, el pelícano, según algunas versiones aquí dice el milano, conoce por la variación de la atmósfera su tiempo. La tórtola y la golondrina y la cigüeña saben discernir constantemente la estación o tiempo de su transmigración, de cambiar, de ir de un lugar a otro. Nosotros vamos del 2013 al 2014. No te fueron quizás muy bien las cosas en el 2013. Ten esperanza que el 2014 van a ser mejor para ti y para mí. Pero debemos saber, hermano, reconocer el tiempo y poner de mi parte qué es lo que yo tengo que hacer para que no se repita lo que me sucedió el 2013. Pero si te fue bien el 2013, yo no sé cómo le fue a usted.
Pero si le fue bien el 2013 y tú sigues trabajando en tu vida, disponiéndote, el 2014 será mejor. ¿Cuántos se gozan? Pero mi pueblo no ha conocido el tiempo. Es tremendo. Y la Biblia dice que hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, dice. Vuelvo a la carga. Lucas. Aquí comencé y aquí vuelvo a apoyarme. Tengo tiempo todavía. Dios eterno, ya se me fue el tiempo. No se vayan a subir, por favor. Déjenme un ratito más porque tengo que avanzar. Yo les digo cuándo. ¿Aló? ¿Dónde están? Amén. ¿Qué horas son? Se suben en 15 minutos a la primer grada. No, se suben dentro de 20 minutos, se suben, por favor. Y habrá señales en el sol, nuevamente, repito, en la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención, el sol y la luna. Ok, hasta esta altura me tomé aproximadamente 40 y... No puede ser. Bueno, 40 minutos para enfatizar mucho del sol y la luna, del sol y la luna, del sol y la luna como señal, del sol y la luna. ¿Sí? ¿Usted está entendido ya? Que es una señal que la repitieron los profetas, que la hablaron los apóstoles, que la habló Jesús, que la escribieron los evangelistas. Hermanos, sí, sí, el sol y la luna. Ok, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que la NASA, usted lo puede encontrar en la página de la NASA, está anunciando que a partir del año 2014 hasta el 2015 se darán 4 eclipses lunares, llamados bíblicamente lunas sangrientas. Oiga esto. Esto está en la NASA. Esta palabra, cuando 4 lunas se reúnen y pierden su color porque hay un eclipse y toman tono de rojo, se le llama también tetras. La palabra tetras significa 4 lunas alineadas en un periodo de tiempo. Y esto la NASA lo está diciendo. Y de esto Lucas dice que habrá señal, que el sol se oscurecerá, que la luna se convertirá en rojo, luna sangrienta. Pero lo más impresionante de esto, que yo le dije que el sol era para señalar Moí, citas divinas, y esa palabra Moí, que le expliqué todo lo que significa, también significa fiesta. Resulta que estas 4 lunas sangrientas van a darse en fechas de fiestas judías. Oiga esto. La primer luna aparece el 14 de abril del 2014. ¿Y cuál es el otro año que nos espera? 2014. Qué interesante que según la NASA el primer eclipse de luna, llamado bíblicamente luna sangrienta, comienza el 14 de abril del 2014. Se repite el 8 de octubre del 2014. En medio de esas dos hay un eclipse solar que se da el 20 de marzo del 2015. Y nuevamente aparece otra vez la luna sangrienta en el 2015, el 4 de abril, en una fiesta judía, nuevamente la Pascua. Entre medio de esa
Y la siguiente luna aparece un eclipse solar el 13 de septiembre 2015 en una fiesta llamada la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que quiere decir principio de años. Y se repite el 28 de septiembre del 2015, en una fiesta de tabernáculos. La Pascua es la primer fiesta, principio. Y la fiesta de tabernáculo es la séptima fiesta de las 7. En otras palabras, es la última fiesta. Entonces, las lunas sangrientas van a empezar al principio de una fiesta y culminan con el final de las fiestas. Principio y fin. ¿Me no comprende? Si Lucas dice que van a haber señales. Y dice la NASA que esto viene para el 2014. Y Moisés escribió que el sol y la luna fueron dejados para entenderlo el tiempo de la cita divina. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Dígale al que tiene a la par, ¿por qué estás pensando que el Señor tarda tanto? Dígaselo, regáñelo, le doy permiso. Ahora, estas son señales que Dios va a empezar a hacer algo a favor de nosotros. ¿Se goza usted? Pero dice que vendrá sobre los hombres una expectación de terror, de miedo. La humanidad no sabe lo que le espera, pero para ellos es otro mensaje. Para nosotros Dios va a hacer cosas buenas. Y resulta de que Dios ha venido hablando así en tiempos. Por eso días y años sirve para señalar días y años. Dios ha venido hablando a través de la historia con eclipses. Y cuando esto ha sucedido, Dios ha hecho algo a favor de su pueblo. Yo quiero decirle de que eso para usted y para mí es que Dios va a hacer algo maravilloso, grande y extraordinario a favor de nosotros. Oh, viene 4 lunas sangrientas para Israel. Esa es una señal para la iglesia. Es que Dios va a hacer cosas buenas. Ay, Dios eterno, ayúdame, Padre. Déjeme darle históricamente cómo Dios ha venido hablando de esto. Antes de esto sucedieron otras tetras. No Petra, ya está la hermana Petra, tetras. Quiero ver si me di a entender. Dígale al que tiene a la par. Sucedieron otras tetras, dígale. Vale. ¿Cuándo? Mire esto. Históricamente, usted puede encontrar esto en el website de la NASA. Por ejemplo, voy a hablarle de las 3 últimas veces que hubieron lunas sangrientas, 4 lunas alineadas. En 1492 para 1493 se volvieron a repetir estas lunas en las mismas fechas. Pascua, tabernáculos, Pascua, tabernáculos. ¿Qué pasó en la historia? Del año 1492 al año de 1493, cuando ocurrió estos eclipses lunar y que la luna se volvió sangrienta. Mire lo que ocurrió. Los judíos fueron expulsados de España en el año de 1492 porque no se convirtieron al catolicismo. Mire eso. Aquí hay un error. Aquí tengo que corregirlo. Aquí el reloj que traigo me aparece a 0, gloria a Dios, acabo de comenzar a predicar.
Vuelvo a la carga, porque quiero que quede este dato, no quiero que vaya a quedar grabado el dato equivocado. Los judíos fueron expulsados de España en el año de 1492 porque no se convirtieron al catolicismo, y en 1942 fue descubierto América por Cristóbal Colón, y ahora los judíos tenían un lugar donde instalarse, donde refugiarse. Ya se descubrió América. Entonces lo sacaron de España, y Cristóbal Colón, creyendo que había descubierto la India, descubre América. Lo sacan de Europa los judíos, y ahora los judíos dicen: tenemos un refugio. Miren lo que hace Dios. ¿Cuándo aconteció esto? Cuando se dieron 4 lunas. Quiere decir que cuando en los cielos hay un tiempo donde el sol y la luna toman diferente tono, la luna se convierte en sangrienta, es que Dios está a punto de actuar a favor de su pueblo. Y si te ha venido cosas fuertes a tu vida, hermano, difíciles a tu vida, te tengo una buena noticia. Del 2014 al 2015 habrán otra vez 4 lunas color sangre a favor de tu vida. Dale palmas al Señor de la gloria. Voy rápido. 1492, no se quedaron sin tierra, se refugiaron en América, el pueblo de Israel. En el año de 1949 al año de 1950, otra vez otras 4 lunas. ¿Cuándo? ¿En qué fechas? Igual durante las fiestas judías, Pascua, Tabernáculo, Pascua, Tabernáculo. La primera fiesta de las 7 y la última fiesta de las 7, principio y fin de una temporada. ¿Qué pasó en ese año? Oiga esto: 1949-1950, otra tetra. Y en ese periodo se dio el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre 1939 y 1945. Con un resultado final de entre 50 y 70 millones de personas que murieron en la guerra. En ese periodo también ocurrió el Holocausto judío, donde murieron 6 millones de judíos. Luego, las lunas, en el año de 1949 al año de 1950. En ese periodo, en el año de 1948, Israel es reconocido como nación. Oiga esto: un pueblo que no tenía su propia patria, no tenía su propia nación, en un tiempo donde otra vez las 4 lunas sangrientas aparecen, hermano, en los cielos. Dios hace algo a favor de su pueblo y les entrega a Israel de nuevo. Ese pueblo tiene ahora su propia nación. ¿Qué será lo que Dios nos va a entregar? Miren, algunos hasta dormidos están. Si este tema es, Dios mío, cuando yo lo estaba escribiendo, hermano, yo decía: Dios eterno, ¿y qué es lo que vas a hacer con nosotros? Déjeme darle otro. 1967, 1968, otra vez las 4 lunas. ¿En qué fecha? Pascua y Tabernáculo, Pascua y Tabernáculo. ¿Y qué sucede en esos días? Israel recupera Jerusalén en 6 días de guerra. Después de haber permanecido por casi 2000 años en manos de las potencias gentiles, la mañana del 7 de junio de 1967 fue recuperada por un comando especial de Israel. ¿Sabe lo que quiere decir? 2000 años tenía Israel que no podía orar en el muro de los lamentos. Y en el año de 1967, Israel, en una guerra de 6 días, recupera Jerusalén. Y por primera vez, después de 2000 años, tienen donde orar en el muro de los lamentos. ¡Wow, hermano! Dios obrando a favor de su pueblo. Por eso usted no puede perderse este martes. Dios va a hacer algo
Usted no sabe lo glorioso que será la proclama para nosotros. Si estamos viendo históricamente lo que ha pasado. Por eso decía que el sol era para días y años. Que Dios lo que quería, miren lo que Dios ha hecho en días pasados, en años pasados. Y miren lo que va a hacer en días futuros y en años pasados. Te espera lo mejor, hermano. ¿Dónde está todo este panorama? Aquí está, mire. Históricamente, desde el año 1492 a 1493, España los judíos expulsados de España porque rehúsan convertirse al catolicismo. Cristóbal Colón descubre América y tienen un lugar ahora los judíos donde refugiarse. De 1949 a 1950, en el año de 1948, Israel es reconocida como nación. En 1967 al 68, en el año de 1967, capturan Jerusalén. Y el siguiente que viene es el año 2014 al 2015. Qué impresionante. Que ahora tenemos datos históricos de cómo Dios se ha movido a favor de su pueblo. Cada vez que hay tetra lunar. Y usted y yo nos tocó vivir los últimos tiempos. Y vamos a ver el 2014. Mire, me hace un favor. Me hace un favor. No se vaya a morir antes del 2014. Por favor, hermano. Hija, tu sanidad 2014 en adelante, en el nombre poderoso de Jesús, créelo con todo tu corazón. Y yo sé que esto es pequeño, esto es muy pequeño para enseñárselo. Este es un patrón de tetras lunares, lunar. Yo sé que esto hay que explicarlo, pero me llama la atención desde cuándo se vienen dando estas cosas. Y yo se lo voy a poner porque no lo puedo explicar, pero lo que ya le expliqué está metido ahí. Esto es un mapa de cómo las lunas rojas se han venido marcando fechas. Y para que usted tenga la idea, por ejemplo, ¿desde cuándo, hermano? Yo no me aguantaba para que llegara domingo. Me aguantaba para compartirle esto. Cuadro de eclipse lunar tetra. El primero, desde el año 162 al 163, durante la Pascua judía y los tabernáculos. El siguiente, año 795, 796, Pascua y tabernáculos. Mire desde cuándo. La tercera, 842 al 843, Pascua y tabernáculos. La cuarta tetra, 860 al 861, Pascua y tabernáculos. La quinta tetra, año 1493 al año 1492, Pascua y tabernáculos. La sexta, 1949 a 1950, Pascua y tabernáculos. Séptima, 1967 a 1968, durante Pascua y tabernáculo. Y la octava, la que vamos a entrar, 2014, 2015. Y dicen los investigadores de la NASA que ya después de esta tetra lunar del 2014 al 2015 ya no se dará otra sino hasta dentro de 600 años. Es decir, para el año 2614, 2615. ¿Usted cree que va a estar para eso? Ya no hay otra. Vamos a estar en el milenio, pero allá no va a haber eclipse, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Nuevo sol, el sol ya no será ni la luna. Entonces, ellos están pensando que van a llegar hasta esa fecha. Y la última, 2014, 2015, va a ser históricamente la octava tetra en la historia humana. Ay, Señor, ya hasta me dan ganas de llorar, hermano. Yo le comprobé
históricamente que cada vez que se han dado estos eclipses lunar, sangrientas, 4 lunas en cortos tiempos, Dios ha actuado a favor de su pueblo. La última, 2014-2015, tendrán un periodo de 160 días nada más, del 2014 al 2015, para que estén esas 4 lunas. Y ya no hay más. Ya no hay más. Aunque la NASA diga que dentro de 600 años, si usted fuera Matusalén, quizás, pero yo no creo que va a haber una nueva. Ya no hay. El tiempo se está terminando, hermanos. Nuestro Redentor viene. Y dígame usted, ¿será que no hay algo que Dios te está pidiendo? Si con esto tú sigues creyendo que el Señor tarda su venida, no sé qué otra señal Dios nos podrá dar. Terremotos, ¿desde cuándo no hay? Y cada día más agresivos, hermano. Tsunamis hay. Aquí todo el Pacífico está amenazado de tsunami. Gracias a Dios que no hemos tenido uno. Hay tsunamis, señales. Pestes hay, epidemias hay, enfermedades hay. El mundo está lleno de terror, de miedo. Y ahora dice el Señor, pero también el sol y la luna será señal. Y mire lo que viene. Somos creyentes de la palabra, creyentes en Cristo. Hermano, ya no vivas la vida pensando que el Señor tarda. Créelo con todo tu corazón. Haz cambios en tu vida. Busca la voluntad de Dios. Apártate del pecado. Vuélvete al Señor. ¿Qué nos marca el 2014? Cosas buenas que Dios quiere hacer. Como usted vio, todo lo que hizo a favor de Israel. 6 millones de judíos murieron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que se les había terminado la esperanza. Y aparece el tetra, las señales de Dios. Y les entrega su nación. Ahora ellos tienen un lugar donde volver. 2000 años que no tenían Jerusalén. Y aparece otra vez el tetra de Dios. Y en 6 días milagrosos de guerra recapturan Jerusalén, y ahora tienen el muro de los lamentos donde pueden ir a presentar sus peticiones. Y a nosotros nos anuncia la ciencia. La gente dice: no, yo creo en la ciencia. Ok, ahí está la ciencia. Y aparece que la primer luna sangrienta es el 14 de abril del 2014, en una fiesta llamada Pascua, donde el Señor libertó a Israel de esclavitud. Mira lo que puede venir. Y la siguiente luna, en la última fiesta llamada Tabernáculos, que será el 8 de octubre del 2014. Tabernáculo, reunión. La fiesta de los tabernáculos se hizo para recordarles que ellos habían morado en el desierto durante 40 años, pero que Dios también había puesto su tienda con ellos para morar ahí, el tabernáculo de Moisés. Viene una presencia de Dios sobre nuestra vida.
Viene una liberación de Dios para nosotros en muchas áreas. Mira, Dios va a liberar financieramente, Dios va a liberar de enfermedades, Dios va a liberar de pecado, Dios va a liberar de vicio, Dios va a liberar de tantas maldiciones. Y después lo que te espera es el tiempo de la presencia de Dios como nunca antes para tu vida. Vas a caminar por las calles temblando como un ebrio y hablando como un tartamudo, porque la presencia de Dios vendrá sobre tu vida y hará cosas, Dios. Y el 2015, el 4 de abril nuevamente, otra vez viene otro periodo de libertad. Y el 28 de septiembre del 2015 aparece la cuarta luna sangrienta en otra fiesta de tabernáculos. Nadie va a poder decir no siento la presencia de Dios. Nadie va a poder decir Dios me ha abandonado. Si ahora Dios te está hablando y te está diciendo que va a obrar a favor de tu vida, pero te está pidiendo, te está diciendo ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo me vas a responder? Te dice el Señor. Y ramamama y carabazo y catarramamama y carababay. Oh, ven. Si hay algo que quieres entregarle al Señor, ven. Si quieres empezar a decirle, Señor, yo no voy a ser yo el que me voy a oponer a tu mover. Ven, ven a humillar tu corazón. Dios te ha hablado, hermano. Líbrame, Jehová. Dios te está hablando este día. Nunca dirás que no te habló. El último domingo del 2013, Dios te está diciendo que mires esa señal. Lo que viene glorioso, lo que viene es maravilloso. Humilla tu corazón, renuncia a aquellas cosas que te estorban. Vas a tener que desconectarte de cosas que te hacen daño, que te estorban tu caminar. Gime, pide tu liberación. Reconoce lo que tienes que reconocer. Reconoce autoridad. Reconoce cobertura. Reconoce pastor. Reconoce iglesia. Que no te encuentre el nuevo ciclo de año yendo de un lugar a otro. Oh, ramamamama y catarrabababa. Padre, nos humillamos. Ayúdanos a entender cómo ves cuánta misericordia de Dios. Sí, hermano. Cristo te esperamos. Santo. Cristo te esperamos. Cristo mi Señor. ¡Aún hay misericordia para ti! Ayúdenme a orar por ellos, por favor. Ministremos al pueblo. Cristo te espera. Oh, ramamamama y catarrabababa. Recibe. Dispón tu vida. Créele al Señor. Cristo mi Señor. Dile que te ayude. Dile que te levante.
Recibe, humilla tu corazón, humilla tu alma, arrepiéntete, apártate del pecado. ¡Ay, misericordia! Recibe, prepárate, prepárate para lo que viene. Tú eres pueblo de Dios y Dios quiere obrar. Y recibe, recibe, recibe consuelo, recibe fortaleza, recibe fe. Dios va a hacer cosas grandes. Dios te va a bendecir, hermano. La señal del sol y la luna te anuncia un mover de Dios. Dios va a hacer cosas grandes. Padre, yo lo creo y lo confieso para cada familia, para esta iglesia, para cada hombre y mujer, para todo aquel que me mira a través del internet. Recibe, recibe de Dios. Dios te va a sorprender. Dios te ha hablado hoy. Reconoce tu tiempo, reconoce autoridad, reconoce un lugar. Aleluya. Aleluya.